Bueno, muy bien, muchas gracias. Queremos obviamente agradecer a los organizadores de estas jornadas internacionales de experiencia de revitalización de cascos históricos. Nosotros presentamos el caso muy particular de un pequeño poblado que nace bajo la impronta de la industria extractiva, que va a tener durante mucho tiempo un desarrollo importantísimo para la región, incluso para la ciudad de Buenos Aires, para la que en realidad es creada como industria extractiva, pero hay un momento donde esta población ingresa en un gran sueño, podríamos decir, en una suerte de retardo de actividades, de pérdida de potenciales sociales, y bueno, a pesar de constituirse en un bien de enorme interés patrimonial, por lo que recuerda, por lo que significó y por los restos que quedan de ese tiempo industrial, y haberse declarado Monumento Histórico Nacional por parte del Estado, sin embargo, esa reactivación ha quedado postergada y, bueno, a partir de un vínculo que iniciamos de manera muy puntual, sobre lo que vamos a contar, es que nosotros descubrimos un cambio, una actitud también distinta de la población, y lo que podría ser el inicio de un trabajo sistemático para una reactivación real de este sitio. Voy a empezar mostrando algunas imágenes para que lo conozcan mejor, y bueno, ver un poco el potencial. Por un lado, el potencial material, ese potencial material que está fundado en gran parte en su arquitectura, este, pero también digamos, en una serie de propuestas de orden organizativo que comenzaron a darse en el lugar y ciertos proyectos que están justamente en desarrollo. Conchillas, tal como ustedes ven en la imagen, es un poblado que surge por la presencia de capitales ingleses para la extracción de piedra, cuyo destino era la realización de Puerto Madero en Buenos Aires. Bueno, mientras esperamos podemos ir contándoles algunos aspectos que tienen que ver con esta ponencia. Conchillas es una población relativamente pequeña, que no anda cercana a los 1000 habitantes, y que, ahí está, a ver si podemos ir a la tercera de las imágenes, a la número 3, que tal como vemos aquí, al centro, en la foto superior, tiene una organización de tejido urbano que tiene la lógica de las alargadas barracas que muchas veces se vieron en algunas propuestas de company towns inglesas. A ver si podemos ver la anterior. No, la anterior. Esta, perfecto. Decíamos, donde hay algunos núcleos que son clave poder explicar, como por ejemplo el área donde sus pobladores vivían, donde están sus viviendas, pero también a la izquierda, arriba, nosotros podemos ver el área de cantera, donde se extraía la piedra, que ha quedado como una marca importante en el paisaje, y a la derecha el área de puerto vital, porque el principal consumidor de la piedra que de allí salía era Buenos Aires. Pero nosotros podemos ver cómo también este núcleo pequeño está rodeado por un área productiva que obviamente tiene interrelación directa con la población que allí se encuentra, pero que lo que hace es marcar un área verde potente,
donde el poblado, bueno, es la presencia del hombre marcadas a través de un tejido urbano bien acotado, bien limitado. Esas viviendas que han sido presentadas como barracas o como viviendas apareadas en continuidad, constituyeron en el país toda una novedad tipológica, ya que, digamos, sus frentes daban hacia la calle, pero los fondos de las mismas daban a un corredor que permitía, por ejemplo, la extracción de todos los residuos humanos que producía la vivienda. Entonces hay una mirada higienista que acompaña este proyecto, muy común o bastante frecuente en una cantidad de proyectos de company towns británica. Siguiente, por favor. Bueno, ejemplo de eso podríamos verlo también en otros sitios en el país, como es el caso de Fraiventos o el paisaje cultural industrial Fraiventos, que hoy forma parte de la lista de patrimonio de la humanidad de UNESCO, y que quizás mucho más grande en su dimensión industrial, no fue, sin embargo, tanto más grande en lo que tuvo que ver con la generación de tejido urbano en relación a la fábrica, ¿no? Recordamos que los ingleses muchas veces consideraban a la vivienda como parte del capital fijo de la empresa y se proyectaban las viviendas asociadas, ¿verdad?, a las industrias, con distintos niveles, como el que podemos ver ahí a la derecha abajo, el nivel de los sectores más gerenciales, si se quiere, o de medios, digamos, de media jerarquía dentro de la estructura o del organigrama fabril. Siguiente, por favor. Siguiente. Ahí. O en este otro caso, el de aguas corrientes, también una industria, pero en este caso no tanto. Anterior, por favor. ¿Podríamos ver la imagen anterior? Esto es aguas corrientes, precisamente, que es una industria de servicios, podríamos decir, que, digamos, también tuvo esa lógica de company towns con sus viviendas, como fueron frecuentes en muchos lugares de América Latina, ¿verdad? Imagen siguiente, por favor. Siguiente. Siempre nosotros podemos ver en estas imágenes una interesante correlación entre el cuerpo de la industria y la anterior, por favor. El cuerpo de la industria y el tejido urbano. Y también interesantes relaciones que se dan entre el tejido urbano y el paisaje. La anterior, por favor. Bueno, aquí estamos viendo la usina digamos, del caso de Aguas Corrientes. Vean ustedes la calidad que tiene esa arquitectura industrial, ¿verdad? Una arquitectura que muestra casi la imagen de una iglesia, como si la iglesia fuera, como si la fábrica fuera justamente la iglesia del pueblo. Parece tener una lógica de significado muy análoga, lo cual habla también del lugar en que la industria se está viendo hacia mediados y la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Ese rol importantísimo que tiene en el desarrollo económico, en el desarrollo social y, por supuesto, también en la estructuración del territorio. Vemos la siguiente, por favor. Bueno, aquí también, en el caso de Colonia, o sea, en el caso de Conchillas, nosotros podemos ver cómo el molino, o lugar donde se producía parte de la molienda y también la separación de la arena de la piedra, permite, bueno, encontrar las dos materias primas fundamentales de esta industria.
Aquí, sin embargo, y a diferencia de las demás, la industria tiene una característica mucho más funcional, mucho más acotada al rol que tiene que desarrollar, e incluso se podría llegar a confundir con el trazado general de las viviendas. Nosotros podemos ver, en el caso de Conchillas, una realidad muy autónoma, y yo diría autárquica. Hay una economía autárquica que lleva a, digamos, a la generación de una moneda propia, que hace que la población tenga contacto básicamente con, digamos, con sus posibles proveedores y también con sus posibles mercados. Pero para nada hay una relación intrínseca entre lo que es Conchillas, por ejemplo, y la ciudad de Montevideo. Hemos perdido por este cambio digamos, de sistema, de poder mostrar nosotros, una imagen que me importaba mucho mostrar para ubicar en el territorio uruguayo Conchillas. Conchillas está entre dos patrimonios mundiales, en un hinterland muy rico en lo que hace a bienes patrimoniales, y lo primero que tenemos que pensar cuando pensamos en la gestión de Conchillas es pensar cómo puede jugar entre esos dos assets fundamentales que son Colonia del Sacramento y el paisaje cultural Frei Bentos, como manera de desarrollo y hacer sinergia, ¿verdad?, con una cantidad importante de presencia turística que está en los assets, pero que es necesario traer hasta este sitio. ¿Por qué? Porque queremos fortalecer el lugar, queremos desarrollar el lugar, pero al mismo tiempo queremos bajar la carga extremadamente concentrada que tienen esos sitios de patrimonio mundial, como es el caso de Colonia o como es el caso de Frei Bentos. Vamos a la siguiente imagen. Bueno, nos quedamos un poco anclados en esta imagen y no podemos continuar con el discurso. Bueno, esta imagen que estamos viendo aquí nos muestra algunos hitos dentro del trazado de Conchillas. Lo que vemos arriba a la izquierda es un hotel que hoy es una propiedad particular, pero que nos importa mucho trabajar como posible lugar de visita. A la derecha vemos el Almacén Evans, que es también un lugar muy importante, fue un lugar de enorme valor social, era un almacén de ramos generales, era el almacén que emitía moneda, y que hoy alberga a un pequeño centro interpretativo de Conchillas, y también es el lugar al que cuando uno llega al lugar va en forma primera para poder desde ahí orientarse de la visita. Abajo a la izquierda vemos la escuela, que es digamos, una institución importante, activa, y a la derecha el cementerio, también lugar fundamental de visita porque, como bien sabemos, en las necrópolis hay una narrativa clave que nos permite ver las familias que habitaron el lugar, el origen, muchas inglesas, alemanas, y por supuesto que también es de un enorme interés hasta cómo está inserto ese cementerio dentro del poblado de Conchillas. Siguiente, por favor. Bueno, acá estamos viendo lo que es el tejido residencial, o sea, las viviendas. Arriba a la izquierda podemos ver una de esas viviendas que se ordena en barraca, o sea, que se ordena de manera apareada, en continuidad, con la característica cromática que siempre tuvo, es decir, el muro amarillo y el techo rojo. Esto no se mantiene siempre, hay algunas variedades, aunque en el plan de ordenamiento territorial de Conchillas se incluyó un manual, digamos, de manejo cromático para las viviendas. Abajo de esa foto vemos un cartel que, bueno, forma parte de un cambio en la mirada de la estática del lugar, que ha calificado enormemente, con información. Entendemos que la estática muchas veces puede ser un valor agregado, cuando está bien pensada, cuando agrega información precisa y cuando tiene obviamente un buen diseño. Arriba a la derecha podemos ver un callejón
entre tiras de viviendas apareadas, que era ese callejón al cual yo referí, desde donde era posible retirar desde excrementos a basura, y que, bueno, ordenaba un poco todo lo que era la actividad de servicio de la vivienda, y que era un retiro que se hacía de manera nocturna por empleados de la empresa, como manera de garantizar esa higiene fundamental. Todo el trazado es realmente interesante, es sumamente caracterizante también, y podríamos asegurar de que un paseo por estas viviendas es realmente magnífico si puede estar acompañado de buena información. Siguiente, por favor. Y finalmente me parece que es importante tener en cuenta las características del paisaje que dialoga con ese poblado, ¿no? Un paisaje valioso con elementos culturales como ese puente de los Tres Clavitos, o, bueno, o lo que es la presencia de esas aceras en realidad enjardinadas, o lo que queda del área de cantera, donde hay un potencial paisajístico enorme para la generación de un parque, en la que se está pensando, en la que se está, digamos, discutiendo la posibilidad de establecer allí un ámbito más que interesante para el lugar. La población tiene hoy, yo diría, una serie de dificultades, pero que gracias a la cercana instalación de una industria importante que ha tomado con mucho compromiso la puesta en valor patrimonial de este poblado, ha dado lugar a podríamos decir, un desarrollo complementario de hotelería que permite hoy llegar hasta Conchillas y pasar un fin de semana pudiendo pernoctar, pudiendo tener buenos servicios gastronómicos que lo acompañan. Pero también ha habido de parte de esta empresa, la empresa Montes del Plata, yo diría una preocupación por difundir, por hacer conocer este lugar a partir de una serie de productos que Nicolás va a explicar ahora, y que tienen que ver con modelos participativos, donde la población con entusiasmo se ha incorporado a esos proyectos. Y bueno, creo que eso es un factor fundamental en el cambio que uno puede empezar a ver de manera más reciente en el poblado de Conchillas. Siguiente. Bueno, buenas tardes. Acá Nicolás Barriola, no me están viendo, pero están viendo la imagen que abre la segunda parte de la charla. Bueno, Willy ya habló de la empresa con la que trabajamos en toda esta producción, que ya lleva 3 años, y es importante también destacar que para esta producción un involucramiento del Estado también, a partir de los planes de mecenazgo, en concreto del Fondo de Incentivo Cultural, que posibilitó una serie de desarrollos que vamos a ir mencionando, y que abren con esta imagen de uno de los productos que salen de todo el proceso, que es el libro Conchillas, Patrimonio Vivo. ¿Ah? Es un libro que se le entregó a todos los habitantes de la zona, que comprenden el pueblo de Conchillas propiamente, así como la zona de influencia, que son varios centros poblados que en total tienen esas 1000 personas a las que refirió Willy. Siguiente, por favor. El proceso de investigación comenzó, como gustamos decir acá en Uruguay, desde el pie, desde la gente, y involucró a los principales actores, a partir de los cuales se fue llegando a toda la población a partir de diversas estrategias. En este caso lo que estamos viendo son las reuniones con estos actores, que
que fueron, como decía, lo primero que se hizo en conjunto con todo el equipo de investigación, y posteriormente, siguiente por favor, se realizaron diferentes convocatorias para que todo el poblado, cada persona pudiese traer elementos de la memoria del lugar en el proceso de recuperación, como decimos ahí, de la memoria, que se registraban, se fotografiaban, se inventariaban y después pasarían a formar parte de la investigación y del libro. Siguiente, por favor. Incluso durante el proceso se llevó por ejemplo, en este caso, la familia Evans, que no habían ido al poblado desde que se habían ido prácticamente de la zona, después digamos, del desarrollo familiar, diferentes lugares donde se afincaron, y volvieron para uno de los eventos que se realizaron en el pueblo, y ahí están con la foto de David Evans, el titular del famoso almacén que daba servicios a toda la zona. Siguiente, por favor. Dentro de los proyectos que se llevaron adelante, estuvo el fortalecimiento de una actividad que involucra, digamos, o sintetiza las costumbres heredadas de los ingleses, como las mesas del té, y las propias locales, ¿no? O sea, en el concurso se presentan una serie de elementos tradicionales conjugados con las tradiciones locales propias del país, digamos. Siguiente, por favor. Acá podemos ver la convocatoria que tiene ahí en el antiguo almacén Evans, hoy convertido en centro cultural, y bueno, esto se realiza en los días del patrimonio, que es un fin de semana al año en octubre, acá en Uruguay, y que en el caso de Conchillas se centra en el famoso concurso nacional de mesas de té. Siguiente, por favor. Otra de las ocupaciones de estos proyectos realizados era integrar al mundo infantil en los procesos, involucrarlos y transmitirles digamos, con diferentes estrategias. En este caso, invitando a una ilustradora argentina, Josefina Yoli, se realiza un cuadernillo para efectuar una cacería de dibujos, y bueno, ahí se recorrieron diferentes lugares del pueblo. Siguiente, por favor. Como puede ser el Hotel Conchillas, y se iba dibujando cada uno con su lenguaje y sin ningún prurito, digamos, no hay que ser un gran dibujante, pero sin duda es una herramienta de apropiación de esos elementos patrimoniales. Siguiente, por favor. Y por último, y ya en lo que refiere al futuro, porque en realidad esto todavía es proyecto, pero está en pleno desarrollo, es lograr un museo propio, que era un proyecto que el pueblo o las fuerzas vivas del pueblo ya tenían, digamos, en mente. De hecho, ya había un grupo trabajando en este proyecto, y se apoyó, digamos, se reforzó el esfuerzo, se involucró nuevamente a los proyectos de mecenazgo, que es lo que está en proceso este año, y bueno, se está en pleno proceso de capitalización para lograr recuperar una vieja usina de la UTE, que es la que ven ahí abajo a la izquierda, y en una visión más general a la derecha, que está junto a la vieja industria Conchillas, para convertirlo en el centro de interpretación del pueblo. Siguiente, por favor. Para, obviamente, dejar el espacio Evans dedicado a lo que es la actividad del almacén, y pasar a una visión más global de lo que es todo el poblado y la zona de influencia de Conchillas. Bueno, muchísimas gracias. Queremos agradecer a la organización, a Estefanía Iraldi, a Agustín Yuri, también a la gente de Colombia, Yamida Alexander Patiño y Gabriela
Santibáñez de Icomos Argentina, y bueno, todo el equipo por la invitación y el gran trabajo de organización que han llevado adelante.